Entonces vamos a mirar el primer punto. Ubica los siguientes puntos en el plano cartesiano. El plano cartesiano es este que ustedes forman al trazar el eje X, que es horizontal, con el eje Y, que es vertical, y colocan los números como se les muestra en este ejemplo. Aquí donde se unen los dos ejes, que son perpendiculares, es decir, están bien aquí rectos, forman un ángulo recto de 90 grados. Este punto aquí se denomina el origen del plano cartesiano. Ese plano cartesiano divide un espacio en 4, como ustedes lo pueden ver. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es para que ustedes recuerden las cuestiones generales del plano cartesiano. ¿Qué me están pidiendo en este punto? Dice que ubique estas coordenadas. Entonces yo debo recordar que cuando me dan una coordenada, siempre el primer número corresponderá a la coordenada del eje X y el segundo corresponderá a la coordenada del eje Y. ¿Cómo se ubica eso? Voy a ubicar, ejemplo, el punto A, que es la coordenada 3,5. Recuerden que el 3 lo voy a buscar en la X. Entonces, yo busco, recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. Me dicen el 3 en el eje X. En este lado derecho están los positivos. Listo, ya encontré el 3 en el eje X. Ahora voy a buscar el 5 en el eje Y. Listo, hacia arriba están los positivos del Y, hacia abajo los negativos. Aquí está el 5 del eje Y. Donde estos dos números se encuentran, ahí va a ser la coordenada. Entonces, aquí, ustedes allá lo hacen bien, donde se encuentra el 3 con el 5 de la Y, ese punto es la coordenada 3,5 y ahí es donde yo voy a colocar la A. Esa es la coordenada A. Para el punto, por ejemplo, el B, que me dice menos 2, lo mismo. Menos 2 lo busco en la X. ¿Dónde están las X? Acá en el eje horizontal. Y acá está al lado izquierdo los negativos. Ahora me dicen menos 2 con el 8. Entonces ya no con 5, sino con 8. 8 quedaría por aquí. ¿Dónde se unen ellos dos? Aquí. Y ahí colocaría que ese punto es la coordenada B. Esos son los ejemplos. Es importante que ustedes lean la parte de conceptualización aquí, porque acá se han ubicado estas coordenadas en el plano cartesiano para que ustedes vean dónde va cada uno. Bueno, el segundo punto dice, explique la diferencia entre función lineal y afín. Eso está explicado en la parte de conceptualización. Deben leer y contestar en una corta frase cuál es la diferencia. El tercer punto dice, determine cuál es la constante de proporcionalidad o pendiente de las siguientes funciones. Entonces ahí en la parte de conceptualización encuentran estos ejemplos y es muy sencillo. Cuando me dan estas expresiones que son funciones, ¿cuál va a ser la constante? Es el número que acompaña a la letra X. Entonces, lo que ustedes van a hacer es con un colorcito, van a buscar la X, la señalan y ese número que está acompañando la X va a ser la constante. Entonces aquí escribiría, la constante de proporcionalidad es m igual a 8. En esta que tiene más términos, ¿cuál será? ¿Menos 9 o será más 5? Entonces recuerden que yo siempre voy a encerrar donde está la letra o la variable X y esa va a ser la constante de proporcionalidad. No importa el orden con el que me la hayan dado. La clave es buscar la variable X. Miremos el C. ¿Dónde está la X? Acá. Entonces yo encierro donde está la X y ese número que acompaña a la X va a ser la constante de proporcionalidad. En este último ejemplo, aquí está la X y uno dice, bueno, ¿no hay constante de proporcionalidad? No. Cuando no se escribe significa que vale por 1. Entonces acá la constante de proporcionalidad es m igual a 1. Ustedes van a encontrar esos ejemplos solucionados en la parte de conceptualización y lo van a leer despacio
para poder comprender, pero es muy sencillito. Y el último punto del taller es indicar cuándo es una función afín y cuándo es lineal. Como ustedes ya han leído, sabrán que cuando aparece así solamente la constante y la x es una función lineal. Ejemplo esta. Y cuando es afín, cuando aparece esa x acompañada de otro término como es esta. ¿Listo? ¿Por qué en la B y en la E hemos dicho que ninguna? Porque la función afín y lineal, la x no tiene exponente 1, que no se escribe. En cambio aquí en esta vemos que el exponente de la x es 2, entonces por eso no es ninguna de estas dos, ni afín ni lineal. Y acá vemos que la x está es como exponente, entonces tampoco cumple estas dos. Recuerden que ustedes deben leer la parte de conceptualización para comprender estos ejercicios.